Nos gustaría saber cuáles son las cosas que incluyen en su certificación para certificar que las empresas están siendo adecuadamente diversas y que atraen personal LGTB, ¿no? Claro. Mira, en realidad nuestra certificación tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las estrategias de diversidad, equidad e inclusión de forma general, no solo comunidad LGTB+, definitivamente es una arista muy relevante que nosotros tomamos en cuenta. ¿Cómo así y cómo funciona nuestro proceso de certificación? En realidad tiene 3 pasos importantes. El primero tiene que ver con el cumplimiento de prácticas mínimas del Ranking PAR. El Ranking PAR es una plataforma que tenemos nosotros que mide buenas prácticas de diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones. En términos de gestión de objetivos, cultura organizacional, estructura y gestión del talento, ¿no? Entonces, gestión de objetivos tiene que ver con la gestión interna de la diversidad e inclusión en términos de organizaciones, planes de acción, políticas, comité. La cultura organizacional tiene que ver más en relación a la prevención del acoso y el hostigamiento, las políticas de flexibilidad y bienestar y las comunicaciones inclusivas. Y la gestión de talento está relacionada a los procesos en torno a las contrataciones, ascensos, remuneraciones, evaluaciones de desempeño, etc. Entonces, el primer paso para acceder a la certificación es medirse en nuestra plataforma PAR, que como te digo, mide la cantidad de prácticas que tienen las organizaciones en estos ámbitos. Para comenzar el proceso, una empresa tiene que cumplir al menos el 50% en estas 3 categorías que te menciono. Si esta empresa puede cumplir con estas 3 categorías, pasamos efectivamente ya al proceso de certificación en sí. Entonces, luego de este primer paso vienen 2 adicionales. No solo queremos medir el cumplimiento de prácticas, es decir, que existan efectivamente estas acciones e iniciativas, sino también cómo las percibe el personal dentro de la organización. Es por eso que el segundo paso es una encuesta de percepción. Es decir, se manda una encuesta a los colaboradores, se busca igual lograr una representación mínima. La muestra que buscamos es del 95% de confianza y 5% del margen de error en la organización. Y hacemos una serie de preguntas que miden un poco cuál es la percepción de los colaboradores en estos 4 ámbitos, ¿no? Si efectivamente en términos de coherencia, en términos de transparencia y comunicación, ¿no? Se tiene que alcanzar también un puntaje mínimo en esa encuesta, que es el segundo criterio, y el tercer criterio tiene que ver con la validación de prácticas, ¿no? Entonces, ustedes colocan las empresas, el Ranking PAR es un proceso de autollenado, es decir, las mismas empresas lo pueden llenar si es que cumplen o no con la práctica. Pero el proceso de validación es un espacio de auditoría, donde le pedimos a las empresas que nos muestren efectivamente evidencia de eso que mencionan tener, ¿no? Entonces, que nos muestren la política de diversidad, por ejemplo, y que esa política cuente con esos criterios mínimos, que nos muestren los beneficios de flexibilidad y bienestar, y pedimos algunos requisitos también para ello. Entonces, una vez, en caso la empresa cumpla con estos 3 pasos y efectivamente cumpla con los requisitos mínimos pedidos, pasamos ya a la elaboración de un informe, ¿no? Entonces, en este informe es dentro de nuestra plataforma PAR también, donde la empresa puede ver un poco cuáles son las fortalezas, debilidades, cuáles son esas prácticas mínimas que tiene, en qué tiene que seguir trabajando. Esta encuesta de percepción se dan los resultados también segmentado por características sociodemográficas. Entonces, esta es una herramienta, un caso la empresa certifique no solo de rectificar todas estas acciones y todos los esfuerzos que se han hecho en este ámbito, sino también es una herramienta de gestión para las organizaciones, de manera que puedan elaborar un plan de trabajo a partir de ella, ¿no? Porque pese a que sea una empresa certificada, siempre hay mucho por trabajar. Entonces, un poco eso es cómo funciona la estructura de nuestra certificación. ¿Puedes contarme en específico, no sé si puedo hacerte esa pregunta, si no, me dices que no, ¿cuáles son las preguntas referidas a temas LGTB o personal LGTB? La parte interesante de acá es que no hay preguntas específicas, pero dentro de la encuesta de percepción hay una sección de aspectos sociodemográficos. Entonces ahí las personas nos comentan cuál es su género, su edad, su orientación sexual, si es que son su identidad de género. Y nosotros podemos filtrar las preguntas a partir de estas características identitarias. Entonces, también es súper interesante ver si efectivamente, por ejemplo, los beneficios de flexibilidad y bienestar aplican de igual manera a personas que no son de la comunidad versus a personas que sí son de la comunidad. O ver efectivamente cómo está impactando las situaciones de acoso a personas que, otra vez, ¿no? A personas trans, por ejemplo, podemos hacer ese filtro o esa comparativa de
qué tan seguras se sienten las personas trans versus el resto de la población encuestada. Entonces, ahí está el filtro interesante, pero también no solo hacemos, o sea, ese filtro funciona desde un enfoque interseccional también. Entonces, no solo vemos cómo se ven las personas de la comunidad LGTB+, sino, por ejemplo, cómo se ven las mujeres de la comunidad LGTB+, o cómo se ven las personas de la comunidad LGTB+, con algún tipo de discapacidad, ¿no? Esta interseccionalidad es importante porque sabemos que estas características pueden poner a las personas en una mayor situación de vulnerabilidad o de exclusión social, o en una mayor situación de privilegio. Entonces, este tipo de filtros nos ayuda a tener segmentadas las preguntas y entender las problemáticas específicas por cada uno de los grupos que se quiere priorizar. ¿Puedes contarnos o estimar qué porcentaje de empresas son las que incluyen políticas dirigidas a personas LGTB+, sea para generar un mejor ambiente de trabajo para ellas o para poder contratarlas en su equipo de trabajo? Depende mucho, ¿no? Depende mucho del tamaño de la empresa, del sector también en el que estemos trabajando y del país. Hay cuál es una empresa que trabaja a nivel regional, es decir, a nivel Latinoamérica. Lo que sí te puedo contar es que el último año ha habido mucho backlash, ¿no? Como que ha habido un retroceso en términos, sobre todo lo pudimos ver en el mes del orgullo, ¿no? Como cada vez más organizaciones están teniendo una dificultad, ¿no? O unos sesgos frente a la comunidad LGTB+, por lo cual cada vez menos organizaciones quieren trabajar específicamente en estos temas, ¿no? Entonces, no te puedo dar un porcentaje exacto de cuántas sí tienen acciones afirmativas, pero definitivamente depende mucho del sector. Definitivamente sectores masculinizados son los que encontramos mayores resistencias, o empresas también con sectores operativos grandes, ¿no? Pero definitivamente es crucial seguir trabajando en estos temas. Sabemos que las brechas en Latinoamérica y en nuestro país no se han cerrado aún, por lo cual las acciones afirmativas son cruciales para generar un cambio. ¿Por qué es importante que las empresas incluyan políticas de diversidad? Las políticas y todo el tipo de documentación es crucial porque son lo que sostiene nuestros compromisos y la estrategia de la organización. Entonces, por ejemplo, pasa una situación de acoso y hostigamiento. Si no tenemos el debido procedimiento en términos de prevención, atención y sanciones, va a ser mucho más perjudicial para la persona que está detrás. También pasa que las políticas y procedimientos generan mucha más confianza y transparencia. Entonces, si yo soy una persona, por ejemplo, en la comunidad LGTB+, que ha sufrido algún tipo de acoso, algún tipo de discriminación o alguna política de beneficios, flexibilidad y bienestar no me está aplicando de manera directa, yo tengo que tener claro cuál es ese proceso y cuáles son las políticas de la empresa que me avalan y me protegen. ¿Qué pasa? Cuando no se tiene esta documentación clara, es mucho menos probable de que una persona, sobre todo la comunidad LGTB+, reporte un incidente, ¿no? Entonces, las políticas tienen que mostrar ese compromiso transversal y de manera clara y transparente a sus colaboradores. ¿Ha encontrado algunas diferencias entre países que puedan ser significativas? Es decir, pensamos nosotros que el Perú es un país bastante conservador. ¿Se refleja eso en las políticas que implementan las empresas en el Perú? Sí, definitivamente Perú es un país bastante conservador. Sin embargo, Perú tiene una de las leyes más actualizadas a nivel ATAM en prevención de acoso. Colombia ahorita acaba de sacar un proyecto de ley, pero Perú ya tiene hace unos años esta legislación que es un requerimiento para las organizaciones tener este tipo de documentación para la prevención del acoso. Es un primer paso, no es el único aspecto donde se tiene que trabajar, pero definitivamente es un primer paso asegurar que se cuente con estos lineamientos obligatorios o mandatorios a las organizaciones, efectivamente contar con todos los procesos que se requieren, ¿no? Me refería al tema LGTB, que es el tema que trata la revista Crónicas de la Diversidad. ¿Crees que en el Perú hay más conservadurismo respecto a este tema LGTB, a contratar personas LGTB o a hacerles más fácil su trabajo a estas personas? Sí, definitivamente una encuesta, si no me equivoco, de ENDES del 2020 mostró que el 30% de peruanos no estaría dispuesto a contratar a una persona solo por ser homosexual, ¿no? Entonces, definitivamente estamos en un espacio todavía muy discriminatorio, con muchos sesgos, muchos estereotipos. Definitivamente hay países más desarrollados, pero los sesgos todavía los vemos a nivel LATAM, ¿no? Y como te digo, depende mucho del sector también. Entonces, creo que también es importante ver
no solo al país en general, sino a qué grupo empresarial o a qué sector específico nos estamos refiriendo. Como te menciono, las organizaciones con áreas operativas, por ejemplo, o históricamente masculinizadas, suelen tener mucho más rechazo o mucho más resistencia frente a esta comunidad. ¿Puedes aclararnos un poco de a qué te refieres con sectores que tienen procesos más masculinizados? Sí, sectores que históricamente han tenido menos representación femenina, por ejemplo, el sector minero, sector energético, sector construcción, ¿no? Son sectores que tienen dentro de su operación, dentro de su organización, un área operativa, ¿no? Y esta área operativa suele también tener mayor representación masculina. Al darse esto, hay mucho más probabilidad de incidencia, situaciones de acoso y hostigamiento y discriminación hacia la comunidad LGTB. Si una empresa es certificada por Adecuales, significa que sí está implementando políticas que favorecen a la comunidad LGTB+, eh, o tú mencionaste tienen que cumplir un nivel mínimo, me parece entender eso. Entonces, ese nivel mínimo incluye de todas maneras eh, las políticas a las personas LGTB+. Sí, dentro de nuestros requisitos y dentro de nuestra auditoría también se piden algunas prácticas específicas para esta comunidad. Es crucial porque sabemos que son una de las comunidades más vulneradas en el sector empresarial y es importante tener acciones afirmativas que aseguren el acortar esta brecha cada vez más. Ok, entonces solamente para dejarlo claro, si encuentro a una empresa que está certificada por Adecuales, entiendo que esa empresa es amable con las personas LGTB+, que tiene políticas de empleo de personas LGTB+, que tiene de repente personas trans entre sus trabajadores, trabajadoras, Así es. y que una persona LGTB+, puede fácilmente solicitar empleo ahí sin ocultar su orientación. Exacto, lo que nosotros buscamos con la certificación no es solo visibilizar el esfuerzo de las organizaciones, sino también comunicar a las personas de la diversidad que esa es una empresa segura para su trabajo. Y eso también hemos visto que tiene un impacto grandísimo en las mismas organizaciones, porque hay mucha más probabilidad de talento, ¿no? De ingreso de talento. Hoy día los jóvenes, las personas jóvenes, mucho más sensibilizadas con estos temas, sabemos que, por ejemplo, buscan políticas de diversidad y inclusión en las organizaciones antes de postular. Entonces, este tipo de sellos de certificaciones también visibilizan mucho el esfuerzo y aseguran un espacio seguro a todas esas personas de la diversidad que están buscando incorporarse a una nueva organización. En caso que una persona no cumpla este requisito de tener políticas orientadas a personas LGTB+, o que no sepa cómo hacerlo, ¿ustedes también orientan a las empresas, asesoran a las empresas para que puedan implementar esta política? Por supuesto, dentro de nuestro journey de cliente, la certificación es el último paso, es decir, ya como reconocer las empresas que vienen construyendo, pero sabemos que esto comienza desde mucho antes, ¿no? Nosotros también brindamos asesorías para empezar a estructurar la estrategia desde cero. Siempre recomendamos, antes de comenzar a estructurar cualquier política y procedimiento, hacer un diagnóstico. Entonces, medir cómo está la empresa, qué documentos están pendientes, qué prácticas no se han implementado, cómo está la percepción del personal, dónde están las principales carencias y brechas, y a partir de eso ya estructurar un plan de trabajo que asegure una mejora en la empresa, sobre todo en esos puntos de dolor. Una de las cosas que nosotros hemos enfrentado también como revista cuando hemos trabajado con empresas es que nos dicen que es muy difícil, aun cuando ellos quieran contratar personas LGTB+, encontrarlas, ¿no? Por ejemplo, en el sector, un sector que podría ser un sector para el que es fácil contratar personas LGTB+, como el sector de las comunicaciones, eh, ellos encuentran, nos han comunicado dificultad para encontrar, por decir, personas trans que puedan trabajar con estas empresas, personas LGTB más en general. ¿Ustedes cómo responden a estas necesidades o a estas consultas de las empresas? ¿Ustedes, por decir, hacen también el contacto, saben cómo se encuentra la comunidad LGTB más que está buscando empleo o sus capacidades?
Sí, entonces nosotros asesoramos a las organizaciones a buscar ese talento diverso. Una de las estrategias que recomendamos es siempre comunicaciones inclusivas. Entonces, la mayoría de puestos de trabajo están escritos en masculino genérico, se podría decir así. Entonces hay muchas estrategias que puedes implementar en términos de comunicación verbal, oral y visual, que hacen de que las personas sepan de que también es una convocatoria abierta e inclusiva. Otra buena práctica es generar alianzas con organizaciones que trabajan directamente con perfiles LGTB+, para hacer bancos de talento. Revisar los canales de reclutamiento, también como les digo, no solo buscar los canales tradicionales, sino buscar más canales donde sabemos que se encuentran mayores personas diversas. Siempre es importante capacitar al equipo interno, a todo el proceso, a todo el equipo que está haciendo el proceso de selección, de reclutamiento, ¿no? Con las herramientas correctas para asegurar que usen la terminología y aseguren que todo el proceso sea transparente, justo y libre de sesgos, ¿no? Entonces, sí, asesoramos a las empresas en todos esos procedimientos y buenas prácticas y el paso a paso de qué hacer. ¿Y qué le recomendarías a personas LGTB más, sobre todo a personas trans, que tienen tantas dificultades para conseguir empleo, para acercarse a estas empresas que han sido certificadas por Aequales o por alguna otra certificadora que incluya temas LGTB? Bueno, en Adecuales tenemos en nuestra página web, están publicadas, y en nuestras páginas de LinkedIn, ¿no? En redes sociales están publicadas todas estas empresas certificadas, entonces creo que es una muy buena forma de buscar qué empresas efectivamente están teniendo estas acciones afirmativas y están teniendo este compromiso real. Entonces, esa sería mi primera recomendación, buscar. Y luego buscar en la página, una vez que tengan esta lista de empresas, buscar en la página web de las empresas cuáles de estas efectivamente tienen una política publicada, tienen un compromiso explícito, ¿no? Y eso nos va también a ayudar a entender cómo se está manejando la estrategia de diversidad e inclusión dentro de la organización. Entonces, la investigación es crucial. Ok, muchas gracias. No sé si quisieras agregar algo más. ¿No? De nuestra parte, nada. Gracias a ustedes por buscarnos y también por interesarse en todas nuestras iniciativas y sobre todo la certificación, ¿no?